Bueno, y hoy se confirmó que el día de mañana se va a realizar la audiencia de control de garantía por el caso de violación, la denuncia de violación que hay en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y con varias ya mayores efectos, incluso desde el punto de vista político del equipo, de quienes trabajaban y se desempeñaban directamente con él, sumado ya a la renuncia durante el fin de semana a Gabriel de la Fuente. También se ha confirmado durante esta jornada la renuncia de Analía Uriarte. Recordemos que ella, aparte de haber sido exministra de la Sexpress, habría comunicado su renuncia al actual subsecretario Luis Cordero, planteando que se está atravesando una coyuntura compleja y que con ella podría disponerse de todos los espacios necesarios para que se pueda seguir realizando una labor que además entendemos que es sumamente difícil y urgente, como es la de la seguridad. Pero incluso con palabras también del presidente, participando en actividades que tienen que ver con la pérdida de confianza en las autoridades a partir de este caso. Así que tenemos ya a Macarena Román para poder indagar en todo esto y sobre todo en lo que va a ocurrir mañana, Maca, como decíamos, y que expliquemos también qué significa este control de garantías por el caso de Manuel Monsalve. Hola Vivi, muy buenas tardes. Claro, para analizar sobre este último punto que tú dices, es para que en el fondo la defensa de Manuel Monsalve también pueda acceder a la denuncia y tener conocimiento finalmente de qué se le está acusando o por qué se le está investigando a el ex subsecretario Manuel Monsalve. Y ojo, porque podría asistir o no el ex subsecretario Manuel Monsalve a esta audiencia. Lo que sí, quienes por supuesto sí tendrán que participar serán los abogados que defenderán a Manuel Monsalve en caso de formalización, ¿cierto? Porque siguen las diligencias en el marco de esta denuncia. Una de sus abogadas es María Inés Horvitz, quien ayer confirmó que Manuel Monsalve habló con el fiscal que está llevando esta causa, Javier Armendáriz, de la Fiscalía Centro Norte, pero que se hizo obviamente en el ámbito quizás no enmarcado en la ley. Se hace después de este día martes, cuando Manuel Monsalve se reúne con el presidente Gabriel Boric, se regresa al hotel donde hospeda y ahí estaba el fiscal. Se habla sobre el caso, pero lo que exige, por supuesto, nuestra ley y también en el marco de lo que establece la normativa, se tiene que hacer con, por ejemplo, el abogado o la abogada defensora, se puede hacer con o sin el derecho de guardar silencio. El derecho está, pero uno puede acceder o no a aquello, ¿cierto? Así que eso es en el ámbito judicial. Por otro lado, en el ámbito político, tú bien lo decías, ya son 5 trabajadores de la Subsecretaría del Interior que han dejado su cargo desde que explota este caso ya en los medios de comunicación, del jueves en adelante. Bueno, el mismo subsecretario del Interior da un paso al costado después de esta renuncia que se da en el marco de esta denuncia en contra de Manuel Monsalve por presunta violación. Luego también, tú también lo nombrabas, el ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve da también este paso al costado. ¿Y por qué? Porque también habían cuestionamientos hacia él. ¿Por qué? Porque él habría sido quien llamó a la presunta víctima para subirla de cargo y subirle también sus remuneraciones antes que pasara todo este caso del 22 de septiembre. Eso por un lado, pero hoy conocimos además que Analía Uriarte da un paso al costado de la Subsecretaría del Interior. Trascendidos todavía no confirman cuál es la razón estricta de por qué da esta renuncia, pero sí los trascendidos hablan de que no hubo una comunicación efectiva entre Luis Cordero, el nuevo subsecretario del Interior, y Analía Uriarte. Hay que esperar si va a hablar o no el subsecretario del Interior por la salida de alguien que es importante en las distintas tramitaciones de la Subsecretaría del Interior, entre ellas, sin ir más lejos, la ley de inteligencia. Eso, entonces, es parte de lo que ha surgido en torno a este tema que hemos tenido. Ustedes lo han visto día tras día, algo nuevo que contar en relación en el marco de esta denuncia grave que se da en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Escuchemos en primera instancia a la ministra Orellana, la ministra de la Mujer, quien durante el fin de semana reconoció que a ella le hubiera gustado juntarse, o sea, enterarse, bien digo, antes de lo que estaba pasando en materia de esta denuncia. Sin embargo, ella confirma también que se entera el día jueves, al igual que la mayoría de los ministros de Estado, y que
también no concuerda, decía, no hubiera esperado que esta renuncia se haga en el patio de la Moneda y con todo ese espacio que se le da y se le entrega al entonces subsecretario Manuel Monsalve para decir finalmente que ha dado un paso al costado del gobierno del presidente Gabriel Boric. Escuchemos a la ministra Orellana, que habló anoche con CNN Prime. El presidente le solicitó a Manuel Monsalve que antes de retirarse él comunicara su renuncia. La puesta en escena evidentemente fue más oficial de lo que a mí me habría gustado, pero se le solicitó que él diera a conocer su renuncia porque precisamente el que está denunciado es él. Ahí escuchábamos entonces a la ministra Antonia Orellana. Claro, dice, me hubiera gustado que se hubiera hecho de otra forma, pero acá lo que ha dicho la ministra y lo que ha mantenido desde su primera declaración es que a ella le hubiera obviamente gustado que quizás se hubiera enterado antes, desde que se hubiera hecho de otra forma el anuncio de esta renuncia, pero finalmente ella enfatiza, y lo hizo también en una actividad durante este martes, en que acá hay que poner foco en las presuntas víctimas, que eso es lo realmente importante, más allá de las polémicas políticas, que hay que darle prioridad a que avance la investigación porque aquí hay un eventual delito de violación y eso es lo más relevante de todo este caso, que no se nos olvide que acá hay víctimas o presuntas víctimas que en este minuto lo están pasando más mal que cualquier otra persona. Escuchemos también al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien descarta que no haya habido celeridad en este ámbito. Dice que pasaron más de 30 horas solamente para que Monsalve diera un paso al costado desde que el presidente Gabriel Boric se entera de esta denuncia hasta que se concreta su salida y que eso es actuar con celeridad, dice el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, respondiendo de alguna forma a las distintas críticas que, ojo, han venido desde la oposición, pero también por parte del propio oficialismo. Escuchemos al ministro. Esta es una denuncia gravísima. Y lo que procede es que el Ministerio Público lleve adelante una investigación acuciosa y exitosa con el objeto que se esclarezcan completamente los hechos. Respecto de los tiempos en los cuales se tomó la decisión, me parece que son tiempos más que razonables. Estamos hablando de un día y medio en donde se recibe la información respecto de estos hechos tan graves y obviamente se toma la decisión correspondiente. Y como se señalaron en reiteradas oportunidades, esa decisión se iba a anunciar pasado o el mediodía o en la tarde del día jueves. Así que creo que en ese sentido se actuó con celeridad. Y en segundo lugar, se ha actuado con completa transparencia. Yo quiero destacar la disposición que ha tenido el presidente Boric de contestar todas las preguntas de la prensa. Claro, Vivi, porque sin duda una de las polémicas políticas también se han basado en las críticas en contra del mandatario, del presidente Gabriel Boric, por este extenso punto de prensa donde habla más de 50 minutos respondiendo más de 30 preguntas respecto al caso Monsalve y que no hay duda que se sale de alguna forma, entre comillas, del libreto, que ni su equipo comunicacional finalmente está de acuerdo con estas extensas respuestas que había dado el mandatario. De hecho, lo que dicen también desde el gobierno es que el presidente Gabriel Boric también ofreció las disculpas correspondientes ante el comité político sobre cómo se había referido a su jefa de comunicaciones, Nicole Vergara, ¿cierto? Porque fue también noticia que el hecho de que él le dice en reiteradas ocasiones y no de la mejor manera que él iba a seguir respondiendo las preguntas porque no había nada que esconder. Lo cierto es que de ahí también se abre otra disputa y que tiene relación con que Manuel Monsalve invocó la ley de inteligencia para poder dar lugar y que Policía de Investigaciones se revisara las cámaras del restaurante donde comió con la presunta víctima y también del hotel. Eso es en materia de información en este minuto y se está analizando si hay un uso abusivo o no de esta ley, una ley que son pocos los que pueden finalmente acudir a ella en primera instancia y usarla para, por supuesto, revisar cámaras, entendiendo que es un tema personal y no que tiene relación con materia del propio Ministerio del Interior. Escuchemos alguna de las interrogantes, alguna de las críticas, se puede decir, por parte del propio oficialismo, que no han estado exentos de cuestionamientos hacia el actuar del gobierno. Y ojo, porque ayer
En Tolerancia Cero, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, decía que al presidente no se le protegió como debiese haber sido, que el comité político de alguna forma lo dejó solo y que decía también, enfatizaba en que al presidente Gabriel Boric hay que protegerlo hasta aunque él no esté de acuerdo con esa protección, porque es la primera autoridad de nuestro país y por ello tampoco puede caer entonces en tener este tipo de problemas, ya sean comunicacionales o este tipo de problemas políticos que tiene en relación con el oficialismo y también con la oposición. Escuchemos. Yo creo que ese es un hecho gravísimo, eso es lo primero, porque ahí hay no solo un abuso del cargo, en un tema muy sensible que ha costado tanta batalla, sobre todo el movimiento feminista, las mujeres. Me parece que aquí hay una intención, y no lo digo como dato a la causa también, una intención política de tratar de involucrar, asociado a este hecho tan grave y tan repudiable, la gestión del presidente. Y yo creo que es una intención, obviamente para mi gusto, no buena, porque al final pone el foco en otro debate y no en el debate que debería estar. Sobre el comportamiento del comité político, yo creo que en estas circunstancias fue sobrepasado. ¿Estuvo mal quién, la ministra Toá? No, yo he estado varias veces acá, ustedes lo podrán confirmar o desmentir, pero nunca he personalizado mi crítica política, porque eso hace que a veces las diferencias políticas se transformen en querellas personales. Pero hay que leer entre líneas, y usted dijo, el equipo político, y los únicos informados de estos antecedentes en el equipo político fue la ministra Toá. Pero yo no voy a personalizar el hecho. Lo que sí creo que la primerísima responsabilidad, por reafirmar lo que dije en la mañana, incluso aunque el presidente esté en desacuerdo, es cuidarlo a él. Claro, ahí el secretario general del Partido Socialista hacía énfasis entonces en que no se cuidó de buena forma al mandatario, a la primera autoridad de nuestro país. Y ojo, porque es un partido también que tiene mucho que decir en torno a lo que pasa en este caso de Manuel Monsalve. Es el Partido Socialista, militante Manuel Monsalve de toda la vida de este partido, que finalmente lo decide suspender a raíz de esta denuncia de gravedad en torno a esta presunta violación que se habría concretado el 22 de septiembre. Y lo que decía Camilo Escalona también durante la noche de este lunes era que como partido no van a tomar una defensa corporativa, que van a esperar que la justicia y las investigaciones avancen con lo que tengan que avanzar para luego tener una opinión al respecto. Pero en torno a cualquier defensa corporativa, decía Camilo Escalona, eso no va a ser, considerando también la gravedad de las denuncias, ¿cierto? También quienes han cuestionado ha sido parte de la oposición respecto al manejo comunicacional del gobierno, y también no solo comunicacional, sino del accionar en sí. ¿Por qué? Porque se esperó desde el martes hasta el jueves para entregar y establecer la renuncia de Manuel Monsalve, pese a que la denuncia era de total gravedad y que finalmente, lo que dicen desde la oposición, no hay gran diferencia en el avance que tenían ante los antecedentes entre que el gobierno se entera de esta denuncia y luego se concreta la renuncia del subsecretario Manuel Monsalve. ¿Qué ha dicho la ministra Toá, por ejemplo, al respecto? Es que primero se consideró avanzar en entender cuál era la amplitud de esta denuncia en contra de Manuel Monsalve, que también se le dio espacio para ir a avisar a su familia sobre esta gravedad de indagatorias que se está analizando en el marco del subsecretario, y que estaba establecido que el día jueves iba a dar un paso al costado. Pero eso es donde entran las dudas, porque esto se habría concretado para fijar una reunión el jueves a las 2 de la tarde y finalmente, igual en una actividad que estaba programada para las 4 de la tarde, salía el nombre del subsecretario Manuel Monsalve. Es decir, quizás las dudas, las interrogantes tienen relación con que si esta renuncia se iba a concretar o no, más allá y después de que los medios de comunicación lo dieran a conocer a la opinión pública. Si se está esperando quizás ese estallido como tal en los medios de comunicación, o si finalmente esa decisión de renuncia se estaba pensando desde antes, y si fue así, ¿por qué no se hace a la brevedad y se esperan más de 30 horas? Escuchemos a algunos de los de oposición que han estado bien críticos respecto al actuar de este gobierno. Nos hemos organizado para dejar una carta al presidente. Durante estos días lo único que hemos hecho es hablar de la parte política,
que todo Chile tiene clarísimo que se ha llevado de muy mala forma, que había una incoherencia absoluta con este tema de un gobierno que se llama feminista, pero en el minuto que les toca al interior parece que se le olvida cómo trató en su minuto al subsecretario del Trabajo. Recordemos que solo por un sumario y una acusación de un acoso que hacía relación con palabras impropias, chistes de mal gusto, esa persona fue removida inmediatamente de su cargo. Nosotros hubiéramos esperado que esa misma consistencia hubiera existido desde el día 1 con el ex subsecretario Monsalve. Desde el gobierno han dicho que esa consistencia y esa forma de actuar se ha mantenido, tanto en el caso que decía la diputada Osandón con Cristian Larraín, como también ahora con Manuel Monsalve. Y si de comparación se trata, también se han abierto varios flancos respecto a lo que está pasando también con esta denuncia que se hace en contra de Jorge Valdivia, ¿cierto? El futbolista. Solo para detallar y para enfatizar en esto, desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, Vivi, enfatizaron en que primero son casos que no se deben comparar porque se revictimiza a quienes han hecho la denuncia, y además porque uno de los casos, el que tiene relación con el exfutbolista, la denuncia se hace en flagrancia y no como es el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve, que se hace días después de ocurrido el eventual hecho, y con eso cambia todo el tipo de diligencias, cambia todo el accionar que tiene la Fiscalía para indagar entonces y para tratar de formalizar a quienes han sido denunciados por este tipo de casos. Y esa es la gran diferencia, que una de la denuncia se hace a la brevedad y otra se demora un par de días. La ministra Orellana, la ministra de la Mujer, decía, esto, eso sí, no quiero dejar ninguna duda, quienes denuncian se pueden demorar horas o se pueden demorar hasta años. Lo importante es denunciar y que cada una de las víctimas o presuntas víctimas tienen el tiempo que ellos consideren prudente para llevar a cabo este hecho. Cualquiera de las denuncias se va a investigar hasta llevar a cabo y hasta dar con el consentimiento de que sí se efectuó algún eventual delito, o por el contrario, estas personas son quizás inocentes. Claro, y bueno, también el Ministerio Público ha sido bien enfático en decir que no es en ningún caso idóneo estar comparando, si bien hay circunstancias similares, pero aquí había una diferencia, por ejemplo, en los tiempos. Pero lo que menos se puede hacer precisamente es hacer un cuestionamiento a aquello porque pasa, y lo conversábamos recientemente también, Maga, con Felipe, por tantas situaciones especiales, contexto, la relación, incluso también uno podría decir, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Manuel Monsalve de una subalterna, era su jefatura, diferente, por ejemplo, la situación que se vive ahora, y estamos muy pendientes de lo que vaya a ocurrir con el exjugador Jorge Valdivia. Así que bueno, todo eso ha estado presente en este día. Vamos a ver qué pasa también mañana, y tú además hacías toda una revisión del debate político incluso a partir de este caso. Así que muchas gracias, Maca, que estés muy bien. Chao, Vivi, nos vemos. 13 horas con 43 minutos. Tenemos una jornada con buena temperatura, incluso podríamos decir bastante agradables, 26 grados, cielos despejados, esa es la imagen que tenemos. Pero ojo que sigue proyectado para mañana precipitaciones, sobre todo durante la madrugada y la mañana. Va a bajar harto la temperatura con una máxima de 19 para mañana miércoles. Ya el jueves vuelven a subir, a sobrepasar los 20 grados con 24. Y además hay que prepararse porque el fin de semana, sobre todo en la zona central, harto calor, incluso máximas cercanas a los 30. Recordemos además que es una jornada de elecciones. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos pronto con más noticias.